En esta ocasión, veremos con más detalle el cómo trabaja la ciencia, es decir, cómo realiza sus experimentos. Ya se había mencionado en el video anterior que lo primero que tiene que hacer el investigador es plantearse un problema, lo cual implica formular una pregunta sobre algún fenómeno en particular, del cual es importante que investigue lo que ya se sabe para poder plantear objetivos alcanzables y proponer una posible respuesta a la pregunta que se formuló. A esa posible respuesta le llamaremos hipótesis. Posterior a esto, debe diseñar su investigación. ¿Diseñar? Sí. Esto es establecer una serie de pasos que le permitan responder su pregunta, cumplir con los objetivos planteados y verificar su hipótesis. El experimento va a arrojar datos y estos deberán ser manejados en tablas, gráficas, etcétera, para poder ser analizados. Dicho análisis llevará al investigador a una conclusión y comprobará si su hipótesis es correcta o falsa. Empecemos. Lo que vamos a hacer es plantear un problema concreto que les sirva de ejemplo para tener una idea más clara de cómo trabaja la ciencia. El problema actual de la pandemia, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, ha llevado a los científicos a realizar estudios sobre el uso de cubrebocas. Para todos ya es o debería ser claro que su uso es importante para no contagiar y no contagiarse. En este video vamos a plantear un experimento donde podamos comparar la efectividad de materiales para cubrebocas. Así, el problema es el siguiente: tipo de tela para hacer un cubrebocas. Y vamos a plantear un objetivo: conocer el tipo de tela que mejor te protege del SARS-CoV-2 en esta pandemia. Fíjense que el objetivo inicia con un verbo que está conjugado en su forma infinitiva. La forma infinitiva, acuérdense que es ar, ir, y en este caso es conocer. Así deben plantearse siempre los objetivos. La pregunta que se quiere responder es la siguiente: ¿qué tipo de tela, entre mezclilla, algodón de camiseta o poliéster, retiene mayor cantidad de gotas de saliva y aerosoles? Es decir, queremos comparar la eficacia de 3 tipos de telas para ver cuál de estas retiene mayor cantidad de gotas y, por supuesto, pues con esto el virus. Vamos con la hipótesis. Recordemos que la hipótesis es una posible respuesta a la pregunta que se quiere responder en la investigación, basada en la información que se tiene. Nuestra hipótesis en este caso sería la siguiente: si la cantidad de gotas de saliva retenidas por los diferentes tipos de telas depende de la resistencia que ofrecen los hilos al paso de las sustancias, entonces el poliéster, por su origen sintético, será más efectivo. Aquí estamos en la hipótesis presuponiendo que el poliéster va a ser más efectivo que la mezclilla y que el algodón de camiseta. Identifiquemos a las variables. Pero, ¿qué es una variable? Un factor de tu investigación cuyo valor va a cambiar durante el experimento. Es decir, sus valores no van a ser constantes en el tiempo que dure tu experimento. Es importante tomar en cuenta que hay variables que se pueden medir y otras que no se pueden medir. Las variables que se pueden medir les vamos a llamar cuantitativas y a las que no se pueden medir les vamos a llamar cualitativas. ¿Cuántos tipos de variables existen? Bueno, en realidad existen varios tipos, pero nosotros vamos a ver los más generales. Y entonces vamos a empezar con la variable independiente. Es aquella que el experimentador modifica a voluntad para averiguar si esas modificaciones que él hace en esa variable provocan o no cambios en las otras variables. Es decir, la variable independiente va a cambiar de acuerdo a lo que el investigador decida. Él es el que va a hacer esos cambios, esas modificaciones en la variable independiente. Respecto de la variable dependiente, es aquella que toma valores diferentes en el experimento de acuerdo a las modificaciones que se hacen en la variable independiente.
Es decir, esta variable dependiente va a cambiar sus valores de acuerdo a los cambios que se decidieron que tuviera la independiente. Y finalmente tenemos la variable controlada, es aquella que se mantiene igual o constante durante todo el experimento. Es decir, esta variable, que en realidad son muchas las variables, van a controlarse de manera que permanezcan igual o con los mismos cambios para todos los experimentos que se estén trabajando. ¿Por qué? Porque si esto no se controla, va a repercutir en los valores de la variable dependiente y entonces no vamos a saber si los valores de esta fueron por la variable independiente, de tal manera que estas que le conocemos en realidad no como variables controladas, sino como constantes, se deben de tener muy controladas para que no modifiquen los valores de la dependiente. Para identificar las variables en nuestro experimento, es importante tener muy claras dos preguntas para seguir. La primera, ¿qué queremos medir en la investigación? Y la segunda, ¿de qué depende lo que queremos medir? Para esto vamos a recordar nuestra pregunta. Si esta está bien planteada, vamos a encontrar en ella las dos preguntas. ¿Qué tipo de tela? Mezclilla, algodón de camiseta o poliéster retiene mayor cantidad de gotas de saliva y aerosoles. Bien, ¿qué queremos medir en la investigación? Pues la cantidad de gotas de saliva y aerosoles. La marcamos. ¿De qué depende lo que queremos medir? Es decir, ¿de qué depende esa cantidad de gotas de saliva y aerosoles? Pues del tipo de tela. La marcamos. Entonces ya tenemos claridad en lo que queremos medir en nuestro experimento. Nos vamos ahora a identificar las variables independiente y dependiente. Tenemos nuevamente nuestra pregunta. Vamos a tener aquí la variable independiente, la variable dependiente. Recordemos que la variable independiente la establece el investigador. De esas preguntas que habíamos ya mencionado, ahí vamos a encontrar nuestras variables. ¿Qué es lo que establece el investigador? Pues el tipo de tela. De tal manera que el tipo de tela va a ser nuestra variable independiente. La variable dependiente será entonces la que va a modificar sus datos de acuerdo al tipo de tela. ¿Y cuál habíamos dicho que era? La cantidad de gotas de saliva y aerosoles. Diseñemos el experimento. Ya habíamos establecido que iban a ser tres tipos de tela. El primero de mezclilla, el segundo de algodón de camiseta y el tercero de poliéster. Ahora bien, estos se los tenemos que colocar a personas. ¿A cuántas personas se los vamos a colocar? Bien, pues 50 personas infectadas por el SARS-CoV-2, pero 50 personas por cada tipo de tela. Entonces vamos a ponerles cubrebocas de mezclilla a 50 personas, cubrebocas de algodón de camiseta a otras 50 personas y cubrebocas de tela de poliéster a otras 50 personas. Es importante que veamos el número de personas en las que estamos realizándolo, porque quiero que entiendan que esto representa las repeticiones del experimento. No podemos realizarlo en una persona nada más porque en realidad eso nos estaría dando resultados erróneos. Entre más personas tengas, más datos vas a tener y eso le va a dar robustez a tu investigación. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Un cubrebocas durante 30 minutos con tos y otro 30 minutos hablando. Entonces, a esas 50 personas que van a tener cubrebocas de mezclilla, les vamos a poner 30 minutos el cubrebocas con tos y 30 minutos sin tos. Lo mismo vamos a aplicar esto para personas con el cubrebocas de algodón de camiseta, 30 minutos con tos, 30 minutos sin tos. Y lo mismo para personas que van a tener el cubrebocas de poliéster,
30 minutos con un periodo de tos y 30 minutos sin tos. Todo esto acompañado de videocámaras especiales que puedan registrar la cantidad de aerosol que pasa el cubrebocas. Ajá, pues esto nos va a dar, o sea, son estas videocámaras las que van a hacer la medición. Es importante que veamos cuáles van a ser nuestras constantes en el experimento. Ya habíamos dicho que estas no deben de variar para no interferir con los resultados. Entonces, uno va a ser el número de capas del cubrebocas. Todas deben de tener 3 o 4 o 5 las que se le pongan, o una si se le pone una, pero deben de tener cada cubrebocas el mismo número de capas. El tiempo de uso de cubrebocas por cada persona en la medición debe ser el mismo. Ya habíamos establecido los 30 minutos de tos, el 30 minutos hablando. Un cubrebocas nuevo en cada medición, es decir, un cubrebocas para la tos, un cubrebocas cuando estén hablando. La evaluación se realizará en un espacio cerrado, sin ventilación, porque si no estaríamos poniendo que, o más bien estaríamos dejando que el aire interviniera como variable. Luego, el equipo para hacer las mediciones de la misma marca y resolución. Esto para que las mediciones se hagan con la misma calidad. Y bueno, las personas tendrán que ser con sintomatología leve. La edad de las personas será de entre 25 y 35 años. Además de identificar y delimitar muy bien tus variables independiente y dependiente, como ya se hizo, así como las constantes, es importante identificar un experimento testigo o también grupo control. O sea, se le llama de ambas formas, o testigo o grupo control, para asegurar que la investigación está controlada. Entonces, el grupo control nos va a servir para reafirmar que nuestra variable dependiente está siendo modificada por la variable independiente. Vamos a ver cómo quedaría en nuestro trabajo. Este es el diseño del experimento que ya habíamos planteado y vamos a hacer un cuarto experimento que va a ser nuestro testigo. Aquí está el testigo. Entonces, en los otros habíamos puesto mezclilla, algodón de camiseta, poliéster. El testigo no puede llevar cubrebocas. ¿Por qué? Porque si le ponemos un cubrebocas, entonces en realidad está haciendo una comparación con otro tipo de tela. Lo que queremos es reafirmar que la infección se está deteniendo por el cubrebocas. Entonces, tendría que ser sin cubrebocas. Evidentemente esto no puede llevarse en la realidad porque es poco ético, porque estarías propiciando la infección de las personas. Pero bueno, ese debería de ser el testigo. Y entonces, ese testigo tendrá que realizarse en 50 personas, lo mismo que los otros 3 experimentos. 50 personas sin cubrebocas, son sus con sus 30 minutos con tos y sus 30 minutos sin tos. Ahora bien, para que quede más claro el testigo, generalmente se les dificulta. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos otro experimento donde se está variando la frecuencia de riego en plantitas. Seguramente están evaluando crecimiento. Entonces, dependiendo de la frecuencia, cuánto crece tu planta. Y aquí tenemos todos los días, la vamos a regar, 3 veces a la semana la vamos a regar o una vez a la semana. ¿Cómo debe ser mi testigo? Pues sin agua, sin riego. Para asegurar que el crecimiento de estas plantas se va a dar por el agua. Entonces, aquí no la vamos a regar y aquí sí. Otro ejemplo sería este, que tenemos aquí un experimento, lo tenemos acá abajo, donde se está variando el porcentaje de fertilizante que se les está poniendo a unas plantas de jitomate. Dependiendo de este porcentaje, la planta va a crecer más o menos. ¿Cómo es nuestro grupo control o testigo? Sin fertilizante. ¿Ok? Bien, como resumen, las etapas de un experimento. En primer lugar, lo tenemos acá, la identificación del problema, establecemos el objetivo, planteamos nuestra hipótesis
que va a responder nuestra pregunta, escogemos las variables de respuesta, las identificamos muy bien, y vemos cómo se van a vincular entre ellas. El diseño del experimento, lo acabamos de realizar, es muy importante que se haga con toda lógica y además con mucho detalle. Después la recolección de la muestra, es decir, los datos. Y esos datos ya les dije que se llevan a gráficas, tablas, etcétera, para su análisis y ver si nuestra hipótesis es correcta.